Muy buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Hoy es martes ya y estamos a 30 del mes de marzo, día del aniversario 177 de la Batalla de Santiago, batalla del 30 de marzo, que consolidó la independencia dominicana. 177 aniversario, la batalla dirigida por José María Inver, los generales Fernando Valerio y Pelletier y otros muchos dominicanos que se destacaron en esa batalla. Un día queda este mes, el de hoy, el de mañana, y damos paso al mes número 4 del año. La temperatura ahora mismo, 23 grados, aquí en el Gran Santo Domingo. Amanecimos con una mínima de 22 grados y ahora se proyecta 30 grados en la hora pico de calor, será 30 grados según meteorología. Geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para los que están fuera del país. El audio de Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Lo mismo que repetimos en las redes sociales y estamos en simultáneo con lanaciondominicana.tv. Buenos días tengan todos y tenemos en el día de hoy, va a participar con nosotros, no una entrevista, porque eso es la participación del buen amigo y colega Juan Carlos Espinal. Leandro, ¿ya llegaste, Leandro? Leandro no ha llegado, así que buen día, Juan Carlos, que tú estás primero que yo ahí. Muy buenos días, Nelson. Saludos a todos los que sintonizan tu espacio diariamente, a los que nos ven, agradecido por esta oportunidad que nos da y la cortesía de poder estar contigo. Tú sabes que eso, cuando tú quieras, ahí está. Gracias, gracias. Sí. Pero que lo voy a comenzar con una información que difundió la AP, Associated Press, AP, la agencia de los Estados Unidos, y lo reprodujo ampliamente. Creo que lo reprodujeron muchos medios, pero yo lo vi, fue reproducido en RT, que ayer la Organización Mundial de la Salud y un equipo multidisciplinario chino evaluaron las diferentes opciones, las diferentes posibilidades del origen del coronavirus y lo fueron marcando como probable, improbable, descartado, y descartaron de plano la posibilidad de que hubiese sido, o que eso se produjo porque hubo un escape de un laboratorio. Tú recordarás que, y los jóvenes televidentes, que durante estos últimos, bueno, desde que apareció la pandemia, comenzaron a decir que había sido un virus elaborado en laboratorio en Wuhan, en China, que no era un virus natural, que era artificial. Entonces, se me antoja pensar como un ignorante total de eso, que lo que se trataba era una elaboración ideológica, no científica, de atribuirle la responsabilidad a una manipulación humana a este virus. La OMS se supone que es la organización que tiene el aval científico más importante, porque ahí convergen científicos de todos los colores.
eso pudiera ponerle fin a esas elucubraciones malsanas dirigidas, obviamente, contra China. Por eso digo que es una manipulación ideológica. ¿Qué te parece? Tú que te has dado seguimiento a eso, pues he visto todas las cosas que tú has ido publicando en redes. Bueno, mira, ya todos los organismos internacionales de inteligencia en el área científico-tecnológica han determinado que el virus fue penetrado desde el norte de Europa por soldados norteamericanos y fue penetrado hacia Wuhan, China, por soldados norteamericanos. Solo que esto es un tema ético, es un tema científico y evidentemente que adopta las características de una guerra híbrida de cuarta generación, que comenzó con una guerra comercial y que se expandió con una guerra ideológica y que se fundó y se fusionó con una guerra política. Por primera vez en los últimos 50 años, todos los organismos financieros del planeta occidentales plantean que al 2025, tan cerca como el 2025, China superará en el hemisferio occidental a Estados Unidos en cuanto a inversión extranjera. En este momento, la presencia de Rusia supliendo a 58 países la vacuna Sputnik, la alianza interoceánica entre China e Irán en el Caribe, la nuclearización del Mar Caribe de parte de Estados Unidos, las sanciones económicas de Estados Unidos, el Departamento de Estado a Venezuela, el bloqueo a Cuba, está generando profundos cambios socioeconómicos y políticos, no solamente en América Latina y el Caribe, sino en Europa. La Unión Europea, al saber de estas informaciones que nosotros le estamos brindando a ustedes, sacadas específicamente de RT y de fuentes científicas y tecnológicas de primer orden en el mundo, líderes de opinión, están planteando que, por ejemplo, la Unión Europea se desliga de la política de inmunización occidental y abraza a China. ¿Qué significa eso en términos geopolíticos, en términos mundiales? Lo que está pasando en Ecuador en este momento, lo que está pasando en Brasil en este momento, lo que está pasando alrededor de todo el hemisferio, de una transformación de las sociedades y un rechazo a la privatización de la distribución de las vacunas, un rechazo a la hegemonía estadounidense y al G7, un rechazo al antiguo modelo económico privatizador neoliberal que afianzó el sistema financiero por encima de los gobiernos. Esa es la realidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia un mundo multipolar, hacia el fin de una hegemonía unilateralista que se planteaba sobre la base de la fuerza, por un lado, por el otro, por el tema de la doctrina Monroe, por el otro, por el tema de la enmienda Platt, por el otro, el hecho de la doctrina de un modelo económico que en lugar de generar riqueza y desarrollo social, está generando crecimiento económico con desigualdad. Y esa es la respuesta. Bueno, obviamente, por eso te dije, hay una
una elaboración ideológica, no es científico. Lo que se trata es de frenar mediante la difamación a una potencia que emerge. Tú decías y hacías referencia a que en el 25, dentro de 4 años, China va a superar a Estados Unidos en el hemisferio occidental. Pero hay otro informe, y ya es más amplio, que en el 30, dentro de 9 años, China va a ser la primera economía por mucho del mundo, de manera que no es fortuito todo ese ataque de Estados Unidos a China y todo ese bloqueo para que no siga ganando adeptos, ganando aliados comerciales, hay que decirlo, no es ideológico ni político, nada de esas cosas, en diferentes partes del mundo, particularmente aquí en América Latina. El crecimiento, se estima que China va a crecer 8% a pesar del COVID. Sí. Y que el crecimiento de China supone entonces mayores materias primas y mayores petróleo. China acaba de anunciar que va a comprar todo el petróleo que produce Irán. Irán está refinando las gasolinas venezolanas. Sí. Estados Unidos ha bloqueado a Venezuela con el tema del diésel, del combustible diésel que utilizan las grandes haciendas ganaderas para trasladar del campo a la ciudad los productos agrícolas terminados. En ese sentido, nosotros vamos a observar hambrunas, escasez de alimentos. Siguiendo con el ritmo de tu pregunta y tu reflexión, que más que ideológica es comercial, Estados Unidos en este momento está retrocediendo en función de la pandemia, del virus. En lugar de disminuirse una potencia científico-tecnológica como Estados Unidos, reduce. Es decir, aumenta la geografía del virus, la expansión de la geografía del virus. Al mismo tiempo que aumenta la geografía del virus en Estados Unidos, la economía norteamericana ha comenzado, el Departamento del Tesoro, a emitir papel moneda sin respaldo. Es decir, el Tesoro hace mucho de eso. En este momento, fruto de la deuda y de la dependencia petrolera, el gobierno de Biden se ha visto en la obligación de emitir dinero inorgánico. Ese factor de dinero inorgánico se refleja en la inflación de los productos locales internos de Estados Unidos. Cuando nosotros podemos observar en Estados Unidos, estamos viendo las primeras colas de pobres en los comedores económicos de Estados Unidos. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos frente a las demandas internacionales de la compra de materias primas ha experimentado una desigualdad en la balanza de pagos. Por eso en República Dominicana se dispara la moneda, el dólar estadounidense, respecto también de otras medidas impopulares. Y eso está planteando el fin de la hegemonía de ese modelo económico, que se va y se está reflejando en la pérdida de los mercados. Argentina realizó su 7º vuelo interoceánico entre Moscú y Buenos Aires. Rusia anuncia vuelos directos desde La Habana hacia Moscú. Y China Airlines anuncia vuelos directos hacia el hemisferio occidental, en un momento donde está quebrando todas las líneas aéreas norteamericanas. Esa situación va a propiciar mayores cambios y transformaciones y se va a reflejar en el Caribe, en Haití. En Haití, los titulares de los periódicos dominicanos plantean que son bandas, que son pandillas que están sofocando la institucionalidad democrática en Haití. Y eso es una narrativa falsa. Lo que está ocurriendo en Haití es que elementos constitucionalistas de la Policía Nacional, conjuntamente con elementos constitucionalistas de los movimientos sociales democráticos y revolucionarios en Haití, están
en enfrentamientos armados frente al ejército por el tema constitucional de Leonel Moïse avanzar hacia un nuevo gobierno sin elecciones. Es decir, es la continuidad sin ir a elecciones. Y esos factores económicos se van a ver y se están viendo reflejados en República Dominicana con el tema del toque de queda, con el tema de la no ampliación del gobierno dominicano de los protocolos sanitarios con Naciones Unidas, con OMS, con OPS, para ampliar el tema del acceso a las vacunas de bien común. Porque, ¿qué sucede? Y esto está estrechamente vinculado a lo de China. El gobierno dominicano, a través de su principal vocero, que es el presidente de la República, Luis Abinader, dijo en un momento determinado que China no podía invertir en áreas estratégicas en la República Dominicana. Y que además anunció la llegada a la República Dominicana de 300.000 dosis de vacunas de AstraZeneca, que fueron donadas por la China. Simultáneamente entregaba un contrato de exclusividad a la vicepresidenta de la República de $40 millones que fue refrendado por el Congreso Nacional para comprar las vacunas. Sucede que esas vacunas no han llegado y sucede que al mismo tiempo se han reportado efectos adversos a la inmunización. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de los vuelos de Rusia, con el tema de los vuelos de China y la presencia de China acá, con la donación de motocicletas en materia de seguridad para la República Dominicana? Lo que hemos estado hablando, la pérdida de la narrativa de la hegemonía norteamericana en materia cultural en nuestro país ante el rechazo de la administración Biden o la administración norteamericana del gobierno de los Estados Unidos de no compartir, de no colaborar, de no solidarizarse con América Latina y el Caribe en materia de compartir sus vacunas. Leandro, buen día, llegaste. Buenos días, sí, yo he escuchado ese discurso fluido de Espinal. Sí. Espinal, mira, el mundo amanece hoy con una noticia que preocupa, y es el caso de Brasil. Brasil ha experimentado solo en el día de ayer 3.562 muertos y más de 100.000 personas infectadas en 24 horas. Un hecho que no tiene precedente en esta pandemia. Una cosa impresionante y que ha motivado la alerta de mucha gente en el mundo, ya que preocupa porque no parece que es descendente el caso de Brasil y que amenaza a toda la región. Brasil es un país que tiene Sudamérica, el centro de Sudamérica, que tiene contacto e influencia con enormes países. América Latina es Brasil y los demás. Sí. Entonces, ¿cómo valora eso? Y veo positivo tu comentario sobre la lucha de las nuevas corrientes. Eso viene hace tiempo, eso está llegando a un punto determinante ahora, por eso viene hace rato. Sudamérica, hace rato que China tiene hegemonía en Sudamérica en materia comercial. Hace rato de eso. Ecuador, buenos días, Leandro Campos. Ecuador hoy emite alerta de excepcionalidad en la pandemia. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador plantea el colapso de los hospitales públicos en Ecuador. Brasil con Bolsonaro, el Brasil del Bolsonaro, antecede al golpe de Estado contra Dilma Rousseff, antecede el apresamiento de Lula da Silva en una jugada realizada por los grupos económicos de Occidente para el control de Boeing, para el control de la expansión económica de las propias vacunas y de los laboratorios, y al mismo tiempo cerrar el paso a la izquierda, a los sectores progresistas, a los sectores básicamente democráticos constitucionalistas.
del hemisferio, porque el ensayo de Brasil con Lula se inició en Ecuador con Correa y se manifestó con Fernando Lugo en Paraguay y corrió esa tendencia hacia América Central, y desde América Central ha venido esa escalada golpista a través del proceso que se llama lawfare, es decir, judicialización de la política y la mediatización de los asuntos del Estado, que es básicamente la política que ejerce en materia de justicia el gobierno actual dominicano. Eso lo vamos a explicar en su momento con el golpe institucional a la Cámara de Cuentas, con la judicialización de la oposición, pero al mismo tiempo con el endeudamiento público y el no la ampliación de los protocolos sanitarios para avanzar hacia las vacunas de bien común, por los intereses económicos que hay detrás de todo de la privatización de la vacuna en la República Dominicana. Brasil está experimentando ya en los últimos meses la salida de Bolsonaro, la renuncia. Ya hoy lo que se está planteando es la salida del presidente Bolsonaro, la renuncia del presidente Bolsonaro ante el colapso sanitario de Brasil. Pero a eso se suma Paraguay. Uruguay. Carlos, Sí. final. Escúchame. Pero ojo con lo de Ecuador, porque en Ecuador han querido utilizar el tema de la pandemia y de los efectos para no querer hacer elecciones, ni las anteriores ni esta. Es que Argentina sale, a eso iba, Argentina sale del Grupo de Lima. El gobierno del PRM de República Dominicana pertenece al Grupo de Lima. Bolsonaro pertenece al Grupo de Lima. El Departamento de Estado norteamericano financia, soporta, apoya al Grupo de Lima. Y entonces el gobierno de Leonel Moais está sustentado sobre las bases económicas y políticas e ideológicas del Grupo de Lima. El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana apoya el bloqueo a Cuba, apoya las sanciones a Venezuela. No está de acuerdo el gobierno dominicano en materia de distender las políticas de Estados Unidos hacia la región, aun cuando ya hay conversaciones de parte del gobierno dominicano con Cuba. Brasil entra dentro de esa dinámica en Sudamérica. Brasil, luego de ser una de las principales potencias económicas del hemisferio, retrocedió en la época de Bolsonaro. Retrocedieron los movimientos democráticos y progresistas y se afianzaron los gobiernos de fuerza, como Lenín Moreno, por ejemplo, en Ecuador. Pero yo decía que todo esto se está expandiendo hacia Ecuador y se está expandiendo hacia Uruguay. Y es llamativo el hecho de que el gobierno de Uruguay esté entrando en un proceso de desestabilización luego de tener una década de estabilidad democrática, estabilidad política. En República Dominicana, el presidente Fernández, y termino ahí. El de Paraguay. Sí, el de Paraguay. Uruguay con la derecha. Ya hoy han declarado excepcionalidad. El presidente Leonel Fernández alertó recientemente un discurso al gobierno dominicano estableciendo el hecho de primero la gente, haciendo mucho de la referencia de la frase aquella de José Francisco Peña Gómez y el tema del asunto de la protección social. En República Dominicana, el 70% de los dominicanos, los hogares dominicanos, está declarando que tiene dificultad para alimentarse. Y cerca del 65% dice que no tiene ahorros. Dime, Nelson. No, la pausa. Vamos a la pausa y venimos a seguir conversando contigo y con los amables televidentes. Juan Carlos Espinal este día. Venimos ahora.
Ahora sí, porque estoy oyendo el retorno por aquí, bastante elevado que está, por el volumen del retorno. Juan Carlos, en la pausa, antes de la pausa, tú hablabas de la... Mezclaste ahí muchos acontecimientos, muchas conexiones de lo que está pasando en América Latina y el mundo. Pero mencionaste el caso de Ecuador. En Ecuador hay elecciones de segunda vuelta el próximo domingo 11. Y mencionaste el caso del Ministerio de Salud Pública, que ha declarado toda la dificultad para manejar la pandemia. Y no se puede desconectar lo que ocurra con en este caso sanitario, con las elecciones, porque tú recordarás, y recordará Leandro y los hombres televidentes, que un canalla que gobierna Ecuador, aliado con esos grupos contrarios a los intereses ecuatorianos, de la mayoría del pueblo ecuatoriano, han tratado, por todos los medios, trataron de boicotear las elecciones. Naturalmente, tiene una razón que se vino a confirmar el día cuando se celebró la primera vuelta. Y es que el candidato de ese grupo quedó en un segundo lugar precario, creo que 45 o menos de 100 votos. Y el candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, le llevó 12 puntos a esos individuos. Entonces tenían la razón para tratar de boicotear las elecciones. Ahora, aunque falten apenas 10 días para esos comicios, no se puede perder de vista la posibilidad de que armen cualquier vagabundería para tratar de boicotear estas elecciones. Naturalmente no va a ser tan sencillo porque ya anteayer Arauz se reunió con el embajador de los Estados Unidos y otros embajadores, lo que significa que todos estos países están pendientes a lo que va a pasar en Ecuador, que tienen que celebrar la segunda vuelta sí o sí, a pesar de todo el interés de Moreno de que no se celebraran esos comicios. Pero aún así, Juan Carlos, y creo que vas para Ecuador como observador. Tú siempre estás de las agencias ahí para que te metan en esos grupos progresistas, ¿verdad? O sea, te dan importancia. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Cuáles son las proyecciones de los comicios del domingo 11 en Ecuador? ¿Y hay alguna posibilidad de que Moreno pueda llevar a cabo, concretar un autogolpe? Tras el golpe de Estado en Bolivia, México jugó conjuntamente con Argentina un papel estelar en la diplomacia actual, en la diplomacia hemisférica. México, Bolivia y Argentina, conjuntamente con Venezuela, que quisiera tocar un tema interesantísimo con Venezuela, porque hay una narrativa falsa en función de lo que está ocurriendo con Venezuela y su alcance en cuanto a potencia hemisférica. Arauz debe ganar a Lazo por varias razones. Una de ellas está fundamentada en el manejo actual que le ha dado Lenín Moreno a la crisis sanitaria del COVID. Esa situación en Ecuador ha generado que Arauz, montado sobre el correísmo, sobre el prestigio de Rafael Correa y su capacidad
de poder articular los movimientos sociales y los movimientos indigenistas, así como los independientes, va a vencer por entre 7 y 9 puntos a Guillermo Lasso, que es un banquero, es un hombre de la oligarquía, no tiene pueblo, y tras la expulsión de Lenín Moreno, de Alianza País, expulsa a Lenín Moreno de el partido que lo lleva a la presidencia, creo que el desprestigio es tal que ya incluso el Departamento de Estado, y eso es importante establecerlo, en la administración Biden ha podido establecer que se trata de una ventaja irreversible. Pompeo, ayer, Mike Pompeo, ese que estuvo acá en República Dominicana, que era el ministro de Relaciones Exteriores de los norteamericanos del gobierno del Trump, el de la famosa llamada. No hubo tal llamada. No hubo tal llamada. No hubo tal llamada. Ajá. Lo reveló Fernández. Lo reveló Fernández en su pasado, Leonel Fernández, en su pasado discurso del 26 de marzo, en el advenimiento del partido Fuerza del Pueblo, que se convierte de un movimiento social, y eso es importante recalcarlo, se convierte de un movimiento social, se convierte en un partido político, y eso hay que vincularlo a todo esto que está pasando en América Latina, incluyendo lo de Ecuador. Araúz y Rabascal deberán, el dúo Araúz-Rabascal deberán ganar las elecciones del 8 de marzo. ¿Y qué dijo Pompeo? ¿Qué dijo Pompeo? Pompeo dijo que le llevaba 20 puntos. Le entregó un informe a Lenín Moreno de que Araúz le llevaba 20 puntos. Ellos lo han venido aplanando, Araúz, aplanando, hasta tener una ventaja de 10 puntos al día de hoy, entre 7 y 10 puntos al día de hoy. Pero Araúz debe ser... Según algunas encuestas, y otras que le dan realmente sobre 15 puntos por encima. Pero no estamos en un país, donde las instituciones están funcionando. Las reglas del juego. Allí no se respetan las reglas del juego. Estamos en un país intervenido, ¿no? Y intervenido por muchos capitales, centro de golpes de Estado y de estratagemas contra los países de la demás región. Sí. Mira, Juan Carlos, pero la Embajada de los Estados Unidos en su momento emitió un comunicado hablando de la llamada, de la conversación que había sostenido el presidente Danilo Medina con Pompeo. Lo que ocurre es que Estados Unidos en República Dominicana, Danilo también lo admitió. Sí. Lo que pasa es que Estados Unidos en República Dominicana, en baja intensidad, conjuntamente con el presidente Medina, ejecutaron la operación del lawfare, judicializaron a Leonel Fernández, dividieron al PLD para que llegara al poder Luis Abinader. El Departamento de Estado infiltró las instituciones nacionales para precisamente hacer los acuerdos geopolíticos con Moïse en Haití, porque existen informaciones, todo el que puede tener acceso al último informe del Departamento de Estado sobre materia de seguridad hemisférica, evidentemente que los norteamericanos están perdiendo la región, y para ellos perder el Caribe es evidente que en Haití vendrá un progresista. Eso es lo que, si hacen elecciones en Haití, va a ganar ampliamente la oposición. Y quienes vienen en la oposición son movimientos sociales democráticos revolucionarios de carácter progresista vinculados al sur-sur y a China, a Venezuela, a ese bloque. Rusia está ya ofertando inversiones en Puerto Príncipe. Nosotros los dominicanos estamos inmersos dentro de una guerra geopolítica híbrida que tiene mucho que ver con un cerco mediático y un cerco militar. A eso se debe la doctrina del toque de queda. El toque de queda en República Dominicana no se da porque el gobierno dominicano
de Danilo Medina o el gobierno de Luis Abinader están protegiendo a la población. No, se da evitando los levantamientos populares. Se da para evitar una transformación radical de la situación actual en República Dominicana, en este caso en Haití también y en todo el hemisferio. Y entonces para Estados Unidos era de muy cuesta arriba continuar con el tipo de modelo económico y los gobiernos que tiene en Santo Domingo, que responden políticamente al Departamento de Estado, fruto de la deuda que se mantiene con ellos. Entonces Estados Unidos lo que dio fue un contragolpe en República Dominicana y utilizó los mismos mecanismos que utilizó con Correa en Ecuador, lo utilizó en República Dominicana con Leonel Fernández en otras variables, con otras circunstancias y con otras características. De manera que la llamada de Pompeo no fue real. Lo que hubo fue una planificación para obstaculizar el avance de fuerzas sociales, políticas y progresistas dentro de lo que se llama progresismo en la República Dominicana. Bueno, eso es un tremendismo, naturalmente, pero... No. Pompeo, ellos no es un tremendismo, es correcto, esa es la política, la doctrina que ellos están planteando en América Latina y el Caribe. El toque de queda responde a esa doctrina militar del Departamento de Estado. El Ejército Dominicano y el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana utiliza la ocupación de posguerra, de Guerra Fría, como una política de contención a la población dominicana. Es decir, el ejército dominicano está ocupando el territorio de la misma manera que lo ocupó durante los 12 años de Balaguer. Por ejemplo, no es un tremendismo, es una política hemisférica discutida, se llama guerra híbrida, ya está bien discutida a través de la teoría de Tucídides, que ha sido replanteada, que es la política militar y de contención que plantean los grandes centros de inteligencia a nivel mundial, como por ejemplo Rusia, China, Reino Unido. Todas las políticas que Estados Unidos realizaba en Siria, en Afganistán, en Libia y en Irak, la está manifestando, las trasladó hacia el Caribe. En este momento, la nuclearización, el bloqueo a Venezuela y el bloqueo a Haití responde a esa política. No se militariza y no hay toque de queda y no van 175,000 arrestos en el último año porque el gobierno dominicano está interesado en el tema de las vacunas o de la inmunización de la sociedad. No, es que hay informes reales de movilización en el Caribe y hay informes reales de cambio y de transformación. Cuando usted hace un levantamiento de síntesis de opinión pública en las redes sociales y menciona China, República Dominicana, Venezuela, Cuba, los dominicanos mencionan más a China que a Estados Unidos por primera vez en medio siglo. Eso son informaciones, evidentemente, que no lo maneja la opinión pública tradicional. Así es. Vamos a la pausa. Vamos a la nueva pausa, Juan Carlos, y venimos de inmediato a seguir conversando contigo ya en el resto del programa. Bien, seguimos conversando con Juan Carlos Espinal. Juan Carlos a mí me parece una exageración de Carlos Espinal. Tiene temas interesantes, pero es innegable la llamada de Pompeo a República Dominicana. Pero bueno, quiero dejar el tema ahí, porque a mí me interesa ver el tema de Haití con Carlos ya al final, porque eso está hoy en su punto más álgido, inclusive en la frontera. Ha habido intentos importantes en masas de querer la gente huir de lo que está pasando ahora mismo en Haití. Y su vínculo con el llamado
la llamada malla o verja que está auspiciando el República Dominicana, en el gobierno dominicano, y sobre todo con las últimas posiciones del canciller dominicano, que tiene una posición ideológica muy clara, muy precisa sobre la región del Caribe. Lo que puedo decir sobre eso es que el gobierno dominicano trata de levantar una cortina de humo para esconder, ocultar sus debilidades, su falta de planificación en la pandemia, post pandemia y dentro de lo que es la crisis social, económica, política que atraviesa la República Dominicana. Es un gobierno mal informado, es un gobierno que no tiene la voluntad real de poder solucionar los problemas de la pandemia porque no apela al tema global. Él entiende, el gobierno dominicano entiende que la salida de la pandemia será local y es un error. No habrá solución en República Dominicana a partir de una salida local y de una apuesta a partir de las capacidades científico-tecnológicas de salud pública. Es imposible. Primero porque no están las condiciones dadas científico-tecnológicas para poder realizar las pruebas PCR suficientes. En cuanto al muro, Trump anunció el muro y anunció la reelección. Y ni hizo el muro y ni se fue y perdió la reelección. Lo primero que uno piensa cuando le observa el tema del levantamiento del muro o de la valla es ¿qué pasa con migración? ¿Y qué pasa con las políticas públicas internas en la República Dominicana? Que el Estado dominicano prefiere confinar a la población y utilizar al ejército antes que garantizar una política de seguridad ciudadana interna. Por eso, a nosotros respaldamos la propuesta del cambio de gobierno en Haití. La propuesta de los propios haitianos, de la soberanía de los propios haitianos a elegir al presidente que ellos quieran. Y República Dominicana y el gobierno dominicano está jugando un papel importante obstaculizando el cambio de gobierno en Haití y obstaculizando las elecciones democráticas en Haití. Y como usted bien dice, con una posición ideológica bien definida frente al Grupo de Lima y frente al Departamento de Estado. Por eso Abinader dice, China no puede invertir aquí, pero tiene que negarse a sí mismo aceptando Sinovac de China. Y tiene que negarse a sí mismo aceptando las motocicletas de seguridad interna porque ya estamos observando cómo ciudadanos están ocupando las instalaciones públicas de los ministerios. Porque nosotros estamos avanzando ya desde una crisis sanitaria hacia una crisis humanitaria. Es decir, en República Dominicana ya se verifican los primeros casos de hambruna. No dicho por mí, dicho por los organismos internacionales como Naciones Unidas. En cuanto al tema de la frontera, esos fenómenos van a venir a Puerto Príncipe, se va a expandir a Santo Domingo. La tendencia de Puerto Príncipe es hacia la tendencia hacia la República Dominicana. Los factores en Ecuador se van a manifestar en República Dominicana. Lo de Brasil se va a manifestar en República Dominicana porque en los aeropuertos nosotros no hacemos las pruebas suficientes y tenemos una política de cielos abiertos. Entonces Estados Unidos en la región está presionando a este tipo de gobiernos afiliados a esos grupos económicos de endeudamiento externo, golpeo a países, sanciones, etcétera. Y eso, en el momento en que nosotros necesitamos vacunas, bloqueamos a China y tenemos que aceptarlo ante la inminencia del colapso. El momento en que nosotros somos dependientes del petróleo y todos los fines de semana tienen que congelar los combustibles, entonces nosotros bloqueamos a Venezuela. O sea, una política contradictoria que va a generar un caos político interno en República Dominicana. Y nosotros seguimos insistiendo que el ejército está haciendo es una milicia de ocupación de la propia sociedad. Bueno, entonces, ¿hacia dónde, dentro de todo este contexto tan amplio que tú planteas? Y confuso, ¿verdad? Y a la vez, a veces medio confuso. ¿Hacia dónde tiende la fuerza del pueblo?
Bueno, la Fuerza del Pueblo ayer emitió el presidente de ese partido, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dio unas declaraciones, un artículo muy interesante, que en ese artículo, cuando uno lo lee al menos hacia la opinión pública, las condiciones materiales y psicológicas en República Dominicana y el control social en República Dominicana son diferentes, pero cuando uno lee lo que plantea el artículo del presidente Leonel Fernández y cuando uno observa el discurso que da el 26 de julio y cuando se va más atrás, cuando en Sanssouci plantea el progresismo como sustituto de la democracia representativa, nosotros entonces nos da más fuerza a nuestra tesis sobre el bloqueo de Estados Unidos y la división y la penetración de Estados Unidos a los partidos políticos dominicanos. Fíjese que el pasado 5 de julio, 20 de 27 partidos dominicanos no alcanzó el 1% de los votos. Y entonces estamos en un claro proceso histórico de fin de los partidos políticos tradicionales en la República Dominicana, afianzándose hacia 3 partidos políticos, avanzando eso hacia el bipartidismo y hacia la división del Partido Revolucionario Moderno en el gobierno, hacia la fragmentación económica de la sociedad dominicana y hacia los primeros pisos de crisis económica bancaria del sector financiero. Y entonces, fíjense, 1.500.000 dominicanos expresan su necesidad de irse de la República Dominicana ante falta de oportunidades. Pero eso no es nuevo. La fuerza del pueblo está, cuando usted observa que Correa, cuando usted observa que Lula, cuando usted observa que los progresistas del Partido Demócrata de Sanders, cuando usted observa que los progresistas de Europa, cuando usted observa que los progresistas de Sudamérica están apoyando y respaldando la profundización de la democratización en República Dominicana, eso quiere decir que el apoyo popular de la fuerza del pueblo es una realidad, porque divididos el PRD, dividido, escindido y desaparecidos el PRD, el Partido Reformista y ahora el PLD, entonces es evidente ese fenómeno del capitalismo, porque el problema de la crisis no son los partidos políticos, es el capitalismo. Es decir, el neoliberalismo ha logrado crear las insatisfacciones suficientes dentro de las clases medias y los trabajadores para salir del modelo económico y político actual. Quienes quieran negar eso, quienes quieran por la razón que fuese de sus intereses plantear que estos son exageraciones ideológicas, quienes quieran seguir planteando la posibilidad de mantener el cerco mediático sobre estas ideas, van a chocarse de frente con lo que está pasando en el mundo, en su propio patio, en Haití, en Estados Unidos. Estados Unidos está en una guerra civil en este momento. El presidente de los Estados Unidos tuvo que juramentarse rodeado de 25.000 soldados de la Guardia Nacional, más soldados que lo que había en Irak. Entonces, cuando tú tienes esa situación, es evidentemente que la República Dominicana, es decir, los dominicanos están negando el sistema económico, están negando el sistema político, están negando el sistema empresarial. Hay una amplia insatisfacción con el status quo dominicano. Es decir, ningún clase media instruido, ningún trabajador instruido, ninguna ama de casa instruida va a seguir votando por el sistema de partidos políticos dominicanos porque el Congreso no funciona realmente, no funciona. ¿Funciona para qué? Para levantar la mano y confinar a la gente. Funciona para levantar la mano y endeudar al país. Han tomado 10.000 millones de dólares en 6 meses y han hecho una carretera, pavimentar una carretera de 6.2 kilómetros cuadrados turística en Samaná. Eso, a todas luces, refleja una grave crisis estructural en la República Dominicana y la división del PRM en el poder, evidentemente. Gracias Juan Carlos. Gracias a ti por tener la paciencia para escuchar todas estas exageraciones. Vamos a tener que invitar a Carlos de nuevo, porque hay alguna cosa que yo quiero debatir con él. Sí, vamos a ponerlo para la próxima semana. Entonces tú estás asociando a la fuerza del pueblo con el progresismo regional. Está bien, dejemos ese tema porque no lo pueden debatir en 2 segundos. Pero quiero decirle brevemente, no lo digo yo, lo dice el líder de ese partido. El líder de ese partido plantea el fin de la democracia representativa y la posguerra
a partir del progresismo democrático. No lo digo yo, lo está diciendo él. Adiós. Con Dios. Se acabó el tiempo. Gracias a ustedes también por su atención este día. Mañana, Gracias. Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien. Juan Carlos.